Sé que las semanas pasadas, a los que han estado aquí, hemos estado hablando, ¿verdad? Pues de la cobertura, hemos estado hablando de estar firmes y de otros temas, pero hoy vamos a hablar sobre la salvación viene de Jesús, ¿verdad? La salvación es de Jesús. Entonces yo me preguntaba y les quería preguntar a ustedes que si saben qué significa salvación, si alguno de ustedes realmente sabe lo que significa salvación o qué es la salvación divina para ustedes, ¿verdad? Entonces, para mí la salvación es un plan divino creado por Dios, ¿verdad? Creado especialmente por Dios, para rescatar al hombre, ¿verdad? De la vida que ha estado llevando y de una muerte eterna. Porque realmente nosotros como pecadores, todas las personas que hemos estado, pues estábamos en el mundo, hemos sido pecadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por nuestra mala manera de vivir y nuestras malas actitudes, nosotros, y por haber estado pecando, nosotros no tenemos entrada al reino de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque realmente nosotros, el pecado produce en nuestra vida que nosotros nos alejemos de la vida del Señor, de la vida del propósito que el Señor tenía para nuestras vidas. Eso es lo que hace el pecado, nos va alejando cada día más, ¿verdad?, del verdadero propósito de Dios, porque dice que la palabra de Dios en Gálatas 5:20 habla de los deseos de la carne, ¿verdad? Y los deseos de la carne, muchos ya lo han escuchado y dice, ¿verdad?, que es idolatría, ¿verdad?, pleitos, contiendas, iras, ¿verdad?, hay bastantes, ¿verdad? Entonces, pero también habla del don del Espíritu. Y yo le digo el don porque solamente es uno y una vez lo había predicado. Y en la palabra de Dios en Gálatas 5:23 habla del don del Espíritu Santo y habla amor, gozo, paz, ¿verdad? Bondad, benignidad. Entonces yo le pregunto a usted en esta noche, ¿verdad? Dice que la carne se va a quedar en esta tierra, pero el Espíritu es el que va a ir a vivir delante de Dios, ¿verdad? Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted cómo vive usted? ¿Cómo está usted? ¿Viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu, verdad? Porque muchas de las veces dice que el pecado a nosotros nos va a alejar, nos está alejando de entrada, no tenemos entrada, el pecado nos está deteniendo la entrada al reino de Dios. Entonces, hay muchas cosas, la envidia, algo tan pequeño que para muchos de nosotros decimos, ay, envidia de la buena. No existe la envidia de la buena, envidia es envidia, ¿verdad? Entonces, dice que nosotros, nosotros cómo estamos en nuestro espíritu, es lo que yo les quería preguntar. Cada quien, ¿cómo está viviendo? ¿Estás viviendo en la carne o estás viviendo en el espíritu, verdad? Porque déjeme decirle que a mí me cuesta, yo pienso que todos, a la mayoría de nosotros hemos pecado o seguimos pecando, ¿verdad? Ya sea en pequeñas cosas, pero lo seguimos haciendo. Y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, tener esa salvación, porque dice que la salvación viene de Jesús, ¿verdad? Y si me acompañan por favor a Romanos 3:23, dice la palabra de Dios que nosotros estamos destituidos del reino de Dios. Y si me acompañan a Romanos 3:23, por favor. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Sí de pronto? Sí. Amén. ¿Romanos qué, perdón? 3:23. En Romanos 3:23-25, lo voy a empezar a leer, hermanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que a mí me llevaba mucho la atención, como les decía, nosotros por nuestros pecados, nosotros somos destituidos. En otras palabras, no tenemos entrada al reino de Dios, ¿verdad? Pero más adelante en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que gratis nuestros pecados han sido justificados por medio de Cristo Jesús, dice. Que el perdón se recibe a través de la fe. Dice, Dios ofreció a Jesucristo
dice, a su único hijo como sacrificio para demostrar que Él siempre ha sido fiel en todo momento y que todo lo que hace, Él lo hace perfecto. Esa fue la razón por que el Señor ofreció a su Hijo Jesucristo. Porque fíjense, en mis notas yo le ponía, yo decía, dice, es justo en lo que Él hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pues, pasó por alto los pecados de muchos. También ahora al aprobar a todo aquel que crea en Cristo Jesús. ¿Verdad? Como nos está diciendo aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo, verdad? Que el Señor todo lo hace justo, todo lo hace perfecto, ¿verdad? Él ha pasado pecados pasados, nos está diciendo, y ahora mismo Él nos está probando por medios de aquellos que creamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo le pregunto a ¿usted cree en Cristo Jesús? Dice que el perdón se recibe a través de la fe por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice que también por la misericordia y el amor de Dios a través de su Hijo amado, dice es que recibimos nosotros el perdón, dice, y podemos tener acceso a su reino, pues nos dice, pero dice que todos pecamos, estamos destituidos del reino de Dios, como les decía anteriormente, ¿verdad? No tenemos entrada al reino de Dios por los pecados que nosotros hemos cometido, pero por la misericordia y el amor de Dios que es infinito hacia nosotros, Él dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y dice, porque si nosotros, antes que eso, nosotros tenemos que reconocer y ponernos a cuentas con Jesucristo, que Él es el único Señor y Salvador, como dice en Romanos 10, 9, 10, ¿verdad? Si me acompañan a Romanos 10, 9, 10, por favor. Y ahí nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo primero? Nosotros nos tenemos que poner a cuentas con Jesús y reconocer que Él es el Hijo de Dios, quien nos da la salvación. Primero que nada, confesándolo, ¿verdad? Y creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Y resucitó. Entonces, eso es lo primero que nosotros... Dice que Dios nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación. Dice que es un regalo de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque realmente Dios amó tanto al mundo, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros seamos salvos. Dios no mandó a su Hijo unigénito nada más para que condenara al mundo, sino para que todos nosotros seamos salvos, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, busquemos ser salvos en el Señor, ¿verdad? Busquemos ser salvos por medio de Jesús, que murió en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En Juan 1:10, San Juan 1:10, si me acompañan, por favor. Esta palabra lo leo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén y amén. Dice que este es un nacimiento que se da gracias a Dios, porque nuestra mala manera de vivir y actuar es perdonada. Jesús vino a este pueblo, pero no le reconoció, lo condenó. Pero a todo aquel que creyó, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios no por voluntad de hombre, sino por la gracia de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es por eso que nosotros, por medio de Jesús, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Pero ¿qué dice? ¿Por qué a Él lo condenaron y no le creyeron? Realmente porque Él vino a reinar, pero a un reino celestial, y Él fue condenado. Pero a todo aquel que le creyó,
tiene que ser, pasa a ser automáticamente hijo de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice que el Hijo de Dios le ha dado derecho a ser hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, como les estaba explicando. Y dice, sin Cristo, nosotros muchas veces sin Cristo nuestro corazón, nuestra vida con Dios, nuestra familia con Dios, todo lo que nosotros vivíamos en el mundo, nosotros estábamos alejados de Dios, de las cosas de Dios, estábamos completamente alejados de lo que realmente era Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos en el trabajo, el quedar bien con las personas, en esto, sin importarnos nada. Pero después de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, nuestra vida empezó a cambiar porque comenzamos una nueva vida siendo hijos en Jesucristo, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si me acompañan, por favor, Juan 3, 16 y 17, por favor. Por la razón que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador y pasamos a ser hijos de Dios, nosotros tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Esta mañana yo les mandaba un texto y por alguna razón, ¿verdad? Mi teléfono no pudo mandarlo y era un salmo donde dice que, ¿verdad? Que las habitaciones que el Señor tiene preparadas, ¿verdad? Y que mi alma dice, mi alma dice, anhela, dice, por los atrios, mi corazón y mi alma anhela por los atrios, dice. Y yo voy a alabarte siempre a ti, Señor. Algo se decía el Salmo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque era similar a la prédica que yo estaba había preparado. Yo decía, Señor, porque nosotros, el beneficio, la ventaja, como usted lo quiera llamar, el momento que usted recibió a Jesús, aparte de usted ser salvo, el Señor tiene una mesa preparada y usted va a ir a sentarse delante de Dios, ¿verdad? Ese es un gran privilegio, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Cuando antes estábamos en el mundo, no lo íbamos a hacer porque estábamos viviendo en pecado, ¿verdad? Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén y amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dios hace una promesa, nos ha hecho una promesa a cada uno de nosotros. Dice, y Él no ha mentido. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no vino a condenar al mundo, no viene a condenar al mundo, sino simplemente para que cada uno de nosotros seamos salvos, ¿verdad? No dice, no viene, dice, para condenar al mundo, sino para que cada uno no se pierda, ¿verdad? Y no se pierda ¿de qué? ¿Verdad? De la gloria de Dios, de lo que el Señor, de esa mesa, de ese banquete que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros allá en el cielo, ¿verdad? Porque sabemos que hay el cielo, tenemos, ¿verdad? Sabemos que hay una vida eterna y que podemos esperar y llegar a sentarnos al lado del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿verdad? Una conclusión a la que quiero llegar, ¿verdad? Que si nosotros, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? Tal vez nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Decimos, en esto tantito estoy fallando, en solamente esto poquito estoy fallando, pero yo le digo en esta noche, ¿verdad? Que por medio de Jesucristo usted puede llegar a ser salvo y el Señor puede limpiar ese pecado y puede perdonar cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. No importa, muchas veces decimos que lo que nosotros hemos hecho, tal vez el Señor no lo vaya a perdonar, pero déjeme decirle que el Señor no le importa cosa pequeña, cosa mediana, cosa grande, para Él es lo mismo, ¿verdad? Simplemente usted disponga su corazón, ¿verdad? Abra su corazón y deje que el Señor Jesús entre y Él haga la obra en su vida, que limpie todo lo que hay dentro de usted para que usted pueda ir caminando en ese camino que el Señor tiene, ¿verdad? Para usted, porque déjeme decirle que ese camino es recto, el Señor no va a la derecha ni a la izquierda, y tal vez a veces se nos hace difícil, se nos dificulta, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando usted vaya en ese camino y encuentre piedras, el Señor las va moviendo, va de frente, siente que se va a tropezar, el Señor lo va a levantar, ¿verdad? Porque ese es Jesús, ¿verdad? Ese es Jesús el que le da la mano. Jesús murió por nosotros en esa cruz del Calvario para salvación de usted, de cada uno de nosotros y mío también, ¿verdad? Entonces con eso termino, hermanos, le doy la honra y la gloria al Señor. Si alguno, yo sé que es tal vez un poco corto, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor toca el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si alguna persona
no ha aceptado a Jesús, ¿verdad? Y gusta aceptarlo en esta noche, ¿verdad? Como su único Señor y Salvador, pues, ¿verdad? Levante su mano, o si quiere hacer una oración, si nos ponemos de pie para hacer una oración. Si alguno no ha aceptado al Señor y lo quiere hacer en esta noche, sea bienvenido. Si alguno se quiere reconciliar, pues también lo puede hacer en esta noche. ¿Estaría bien? Ok. Entonces hay que hacer una oración, ¿verdad? Inclinamos nuestros rostros, hermanos, ¿verdad? Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Sé que moriste y resucitaste por mí en esa cruz del Calvario. Te doy gracias por mi vida, Señor. Señor, que seas tú en todo momento. Señor, que seas tú en todo momento. Guiando mi vida, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Por mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.